Aprendamos ahora cuándo y cómo tratar las heridas en la cabeza y la columna vertebral. ¿Sabía usted? Los choques de vehículos motorizados causan alrededor de la mitad de todas las heridas en la cabeza y la columna vertebral. There's been a serious car accident. Okay, checking the area for danger. Area looks safe. Help! Si usted cree que alguien ha sufrido una herida en la cabeza y el cuello, usted debería A. Inmovilizar la cabeza y el cuello en las posiciones encontradas. B. Mover la persona. C. Inclinar la cabeza de la persona hacia atrás para mantener una entrada de aire. La respuesta correcta es A. Inmovilizar la cabeza y el cuello en las posiciones encontradas. Hello, my name is Garth. I'm trained in first aid. I can help you. I can't feel my legs! Don't move. Keep your head and your neck as still as possible. Una lesión en la cabeza o columna vertebral debería de sospecharse si la causa de la herida es la primera señal. Cualquier herida indicando un impacto a la cabeza, cuello o espalda debería ser considerada como una posible herida en la cabeza o columna vertebral. Las heridas en la cabeza pueden impactar el cerebro. Los tejidos cerebrales pueden ser dañados cuando la sangre de un vaso roto causa presión al acumularse en el cráneo. La columna vertebral es una columna fuerte, flexible, formada por pequeños huesos llamados vértebras y cojines de cartílagos llamados discos. Dentro de la columna vertebral se encuentra el cordón vertebral, el cual es responsable de los movimientos del cuerpo. Lesiones graves en las vértebras pueden mover, presionar o cortar el cordón vertebral. Esto puede causar parálisis permanente o incluso la muerte. Prevención de heridas en la cabeza y la columna vertebral. Use equipo protector. Siempre utilice cinturón de seguridad. Nunca bucee en aguas poco profundas. Tome precauciones de seguridad para prevenir caídas tales como barandas, alfombras bien aseguradas y alfombras no resbaladizas para el baño. Use las escaleras correctamente. Use sentido común. Es muy importante que entendamos todas las señales y síntomas de las heridas en la cabeza y columna vertebral, ya que así podemos determinar mejor la seriedad de la herida antes de proporcionar los primeros auxilios apropiados. A menudo, las señales y síntomas no son inmediatamente detectables, por lo tanto, siempre deberíamos continuar monitoreando a la persona para chequear cualquier condición que pueda desarrollarse. Señales y síntomas de heridas en la cabeza y la columna vertebral. Dolor o presión en la cabeza, cuello o espalda. Insensibilidad, hormigueo o pérdida del tacto en los dedos de las manos y los pies. Parálisis en cualquier parte del cuerpo. Bultos poco comunes en la cabeza o columna vertebral. Hematomas en la cabeza o columna vertebral. Náusea o vómitos. Dolor de cabeza persistente. Convulsiones. Visión dificultosa. Mareos o pérdida de balance. Sangramiento de los oídos, nariz, cabeza, cuello o espalda. Primeros auxilios para lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Si la persona está respirando, mantenga la cabeza y la columna vertebral lo más quietas posible. Inmovilice y mantenga la cabeza y el cuello en la posición encontrada. Mantenga las vías respiratorias abiertas y monitoree la pérdida del conocimiento y la respiración. Heridas graves en la cabeza pueden afectar el estado de conciencia y cualquier trauma a la parte superior del cuerpo. Pueden paralizar los nervios y músculos del pecho, causando dificultad con la respiración. La cabeza y el cuello contienen muchos vasos sanguíneos y arterias. Entonces es importante controlar la pérdida de sangre externa, presionando directamente con vendajes y parches. Una lesión en la cabeza o en la columna vertebral puede impedir la habilidad del cuerpo para regular su propia temperatura. Mantenga la temperatura normal del cuerpo para prevenir un estado de shock. Repasemos el tratamiento de primeros auxilios para lesiones en la cabeza y la columna vertebral. 1. Mantenga la cabeza y la columna lo más quietas posible. I'm going to keep your head and neck as still as possible. Don't move, okay? Okay. 2. Mantenga la vía respiratoria abierta. 3. Revise el estado de conciencia y la respiración. Can you tell me your name again? It's Eddie. Is your breathing okay? Yes. 4. Controle la pérdida de sangre externa. He has a cut on his left arm. We have to apply pressure to control the bleeding.
5. Mantenga la temperatura normal del cuerpo. We're going to try to keep you warm. Consideraciones especiales para heridas en la cabeza y la columna vertebral. Si la persona está inconsciente y no está respirando, usted tal vez necesita realizar la resucitación cardiopulmonar o respiración de salvamento. Abra las vías respiratorias moviendo solamente la mandíbula hacia adelante para minimizar el movimiento de la cabeza y el cuello. Levante la mandíbula hacia arriba usando los dedos índices, tanto que la mandíbula inferior sea el punto más alto de la cara. Si la persona comienza a vomitar, mantenga sus vías respiratorias y boca despejadas girándole hacia su lado. Asegúrese que la cabeza y el cuello estén apoyados en línea con el cuerpo. Primeros auxilios para lesiones específicas de la cabeza. La cabeza puede ser fácilmente herida por la falta de relleno muscular y de grasa. Demos una mirada a algunos tipos específicos de lesiones en la cabeza. Conmoción cerebral. Una conmoción cerebral puede ser causada por una fuerza directa a la cabeza. En la mayoría de los casos, la víctima pierde el conocimiento por unos pocos minutos. La persona puede experimentar pérdida de la memoria o confusión. Si este es el caso, llame al 911 y trate de mantener a la persona despierta. Lesiones en el cuero cabelludo. Cuando esté tratando una pérdida externa de sangre en el cuero cabelludo, aplique una ligera presión en el área para controlar el sangrado. Para un moretón en la cabeza, aplique una bolsa de hielo. Por favor, pare el video y discuta las causas y la prevención, las señales y los síntomas y los primeros auxilios de las heridas al sistema musculoesqueletal.